El Señor nos había permitido ver un ejemplo. Y ahora en cada una de las canciones que el Señor nos permitió tener esta mañana, nos permite recordar cómo Dios es un Dios de procesos. Y que a través de los procesos Dios está obrando en nuestras vidas para transformarnos a su gloriosa imagen. Y que el milagro para que la oruga se convierta en mariposa está en el proceso que Dios hace. Y que el verdadero milagro Dios lo está haciendo en el corazón nuestro a través de los procesos que nos permite vivir a diario. Y sabemos que, como decía Camilo ahora en una de las canciones, tal vez muchos hoy miran a su alrededor y hay cosas que no están dando fruto, hay cosas que no están funcionando, hay cosas que no están saliendo bien. Pero puede que las circunstancias estén así, pero así no está Dios. Puede ser que las circunstancias no estén saliendo como esperamos, ni las cosas estén dando como queremos, o como pensamos, o como las imaginamos, o como las anhelamos. Pero ciertamente en medio de todas ellas, Dios sigue siendo Dios. Y lo que Él desea cada día es que posemos la mirada en Él, para que nuestra vida no termine siendo una vida emocional. Hoy en día la iglesia del Señor goza de mucha motivación, pero de muy poca instrucción. Mucha motivación y muy poco o muy poca instrucción en el corazón. La motivación excesiva produce euforia en el corazón, pero la instrucción establece firmeza dentro de nuestras vidas. Y el asunto es que nosotros hoy vivimos en medio de una generación donde a todos nos gustan las cosas fáciles, ¿cierto? Y todos los medios nos han brindado que todo se vuelva fácil. Y no está mal las cosas que nos ayudan a mejorar ciertos aspectos. El asunto es que aquellas cosas que nos vuelven perezosos en una relación con Dios, sí son graves para la vida de un creyente, ¿cierto? Son graves. Porque hoy en día hay mucha facilidad, ¿cierto? Antiguamente, si querías leer un libro, necesitabas tomar tiempo para leerlo, pasar, ¿cierto? Y hoy en día pues consigues un libro electrónico, te consigues unos audífonos, pones un programa que lee el libro, te lo pones a los oídos y pues no te cuesta mayor esfuerzo, pero también es entendible que el aprendizaje también es muy corto, es muy superficial, es muy leve, y entre más superficial sea nuestro conocimiento de Dios, más frágiles vamos a ser, más fácil vamos a ser movidos en cualquier dirección, en cualquier ruta. Y Dios desea hacernos un pueblo firme en Él. Que venga lo que venga, nuestros corazones y nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Salvador. Y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí o no? Y dice la palabra de Dios que hacemos bien si le prestamos atención. Y que hacemos bien si dejamos que ella, como una antorcha encendida, alumbre sobre nuestras vidas. De manera que eso nos deja ver que no es simplemente tener una Biblia, sino tener revelación de esa palabra que Dios está trayendo a nuestro corazón. Que Dios vaya alumbrando nuestro entendimiento, como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cierto? De manera que cada vez que yo soy el que defino a Dios, me extravío. Porque hoy en día alguien compartió algo muy bonito, porque decía en la foto que alguien me envió, decía, hoy en día no tenemos
el Dios en la iglesia que se reveló a Moisés. Cuando Moisés le preguntó al Señor, y cuando me pregunten y digan quién me envió, el Señor dijo: yo soy el que soy. El yo soy fue el que envió ¿a quién? A Moisés. Y eso requiere que Dios sea el que me revele quién es Él, ¿cierto? Pero hoy nosotros queremos hacernos un Dios a nuestro gusto. Queremos hacernos un Dios a nuestro parecer. Un Dios conforme a nuestra imaginación, un Dios conforme a nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces, si yo tengo alguna necesidad, quiero buscar al Dios proveedor. Pero muchas veces me interesan solo aspectos de Dios, no me interesa Dios. Me interesan aspectos donde Dios pueda suplir cosas en mi vida. Pero muchas veces no me interesa Dios, no me interesa Él, no me interesa conocerlo. Y si nosotros nos damos cuenta, donde más despreciados nosotros nos sentimos es cuando pensamos que alguien está interesado en lo que yo le puedo dar y no está interesado en mí. Y ahí nos sentimos dolidos y sentimos que eso afecta a nuestro corazón cuando alguien, ¿cierto? Un papá se siente muy desanimado en su corazón cuando ve a sus hijos, que sus hijos solamente lo ven como la billetera de la casa, ¿cierto? Entonces solamente el papá es importante cuando se necesitan recursos. Si no hay recursos, si no necesito recursos, el papá no tiene qué. Y ese papá va siendo herido en su corazón con esa situación, ¿cierto? Ha cambiado al revés. Hoy se dan todas las direcciones, ¿cierto? Porque hoy en día encontramos padres que prostituyen a sus hijas para poder obtener recursos de eso, ¿cierto? Y poder tener beneficios. Están interesados en que sus hijas destruyan su vida para ellos poder tener el mantenimiento ¿cierto? Y lo vamos viendo en todas las direcciones. Pero ¿cuánto podemos llegar a ser un pueblo que por no intimar con Dios podemos doler el corazón de Dios? Y doler el corazón de Dios cuando llegamos de primerazo, como no tenemos ni idea de quién es Dios, llegamos solo pensando en nuestras necesidades y pensando en Dios solo como el que suple necesidades, el que sana, el que da mercado, el que da trabajo, el que da recursos. Pero cuando Dios me va acercando a su corazón, me va sacando de esa superficialidad. Cuando un cristiano vive de esa manera, solo pensando que Dios es eso, ese cristiano está viviendo en superficialidad. En superficialidad. Por eso su relación con Dios es tan frágil, tan superficial, tan floja. Porque como solamente ve a Dios para eso, cuando esas necesidades no están, no experimenta necesidad de Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Pero nosotros necesitamos conocer y entender cómo es el gobierno de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Dios ha dispuesto podernos hablar a todos. Y para que Dios nos hable a todos no necesitamos ser súper ungidos, ¿cierto? En alguna vez nos vendieron la idea de que solo unos tenían el privilegio de poder escuchar a Dios. Pero cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que todos tenemos el privilegio, pero no todos quieren, ¿cierto? Todos tenemos el privilegio, pero no todos quieren escuchar a Dios. No todos quieren pasar tiempo con Dios. No todos quieren sumergirse ¿en dónde? En la palabra de ¿quién? En la palabra de Dios, en el pensamiento de Dios. Porque no solamente necesito conocer la voz de Dios, oír la voz de Dios, sino conocer la voz de Dios, ¿cierto? Esta semana les ponía un ejemplo donde les decía, a veces yo puedo llamar a mi esposa y cambiarle la voz. Le pongo una voz así delgadita, ¿cierto? Entonces ella me dice por allá, ay, ¿qué quiere? Hable a ver, coja seriedad, ¿cierto? Y entonces en cierta manera ella identifica la voz, ¿cierto? Ha oído esa voz, ¿cierto? Pero si alguien llamara haciéndose pasar por mí y tuviera la capacidad de imitar la voz de manera muy similar al tono,
a las expresiones, ¿cierto? Entonces tal vez ella empezaría ¿a qué? A escuchar y a entablar una conversación con la persona que la esté llamando. Pero cuando en esa conversión se dé un suceso, ¿cierto? Como el tiempo en que nos ha permitido Dios vivir juntos, ha permitido que nos vayamos ¿qué? Conociendo, ¿cierto? Entonces, hay momentos donde sabemos que los seres humanos no somos perfectos y aún entre esposos nos conocemos las fallas que tenemos, por lo menos las que son visibles. Pero resulta que en cierta manera ella va conociendo que hay una forma en todo este trayecto de matrimonio, que hay cosas que yo no decidiría de cierta manera. Y si con esa persona que está hablando le está diciendo cosas contrarias a lo que yo decidiría, ¿cierto? Aunque ella dice es la voz, pero lo que hay detrás de esa voz no es el carácter de mi esposo. Por eso necesitamos oír la voz de Dios y conocer la voz de Dios. No solamente oírla, sino conocer lo que está viniendo a través de esa voz, porque tiene que manifestar el carácter de Dios. No puede haber algo diferente, ¿cierto? Por eso aún la palabra de Dios dice que en los postreros días vendrán espíritus engañadores. Y no olvidemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se quiere hacer lo más parecido a Dios y no olvidemos, ¿con qué engañó Satanás a Eva en el huerto del Edén? Con las mismas palabras de Dios, simplemente que les cambió un poquito el sentido, ¿cierto? A una frase, una coma, le cambia todo el significado de la frase. Es la misma frase, pero esa coma, unos signos de admiración, unos signos de interrogación hacen que esa misma frase es otra cosa completamente diferente. Y por eso se hace necesario que Dios mismo sea el que nos enseñe, que Dios mismo sea el que nos hable. Qué bueno, y damos gracias a Dios, no nos cansamos de que Dios ponga maestros y ponga personas con sabiduría, tantas personas con las que uno comparte del Señor y enriquecen la vida de uno, cuando uno comparte, ¿cierto? Cuántas cosas Dios me ha enseñado a través de la vida de los hermanos. Cuando estamos enseñando la palabra y algún hermano hace un aporte, muchas veces a través de eso que el hermano compartió, Dios dejó ahí mi corazón tocado y después me voy allá a preguntarle al Señor esto y esto, y el Señor me lo hace más claro y me lo hace más profundo, y me doy cuenta cómo Dios, a través de la persona que menos pienso, Dios puede terminar enseñándome grandes cosas de su corazón, grandes cosas de su vida. De manera que todos nosotros, si hemos nacido de nuevo y hemos nacido de lo alto, dice la Escritura que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu ¿de quién? De Dios. Y eso significa que todo el que es hijo de Dios tiene la gracia de parte de Dios de escuchar la dirección de Dios para su vida, de escuchar la guía de Dios, ¿cierto? Pero eso necesita entrenarse y eso necesita desarrollarse. En el libro de Hebreos dice, aquellos que tienen de una manera muy especial los sentidos ejercitados por el uso, ¿cierto? En la medida que Dios nos va llevando y nos va acercando, nos va ejercitando, pero cuando vamos dejando a un lado vamos perdiendo la qué. Y eso lo vemos en lo natural, y lo que sucede en lo natural sucede en lo espiritual. Una persona sabe tocar un instrumento musical, pero deje de tocarlo por un año. Hay cosas que recuerda, hay cosas que sabe, pero cuando vuelve a tocarlo se da cuenta que está tieso. Cuando vuelve a tocarlo se da cuenta que no tiene la misma agilidad y tiene que nuevamente volver a ¿qué? A empezar un entrenamiento, y tiene que empezar a volver a ser diligente en lo que va a hacer para volver a ¿qué? A ejercitarse. Y la palabra de Dios dice que Dios desea que su pueblo esté bien ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí o no? Y ese discernimiento del bien y del mal va más allá de definir qué es bueno y qué es malo. El discernimiento del bien y del mal es para discernir cuál es la voluntad de Dios en medio de todas las circunstancias. ¿Cuál es su voluntad para quién? Para nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad
para nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, mire lo hermoso, un espíritu es con quién. Mire lo hermoso. De manera que aquel sobre el que Dios ha puesto su espíritu, Dios lo puede capacitar por medio de su espíritu para ver lo que Dios ve, para conocer lo que Dios conoce. ¿Y por qué? ¿Por medio de qué nos capacita Dios? Por medio de su espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con quién, es con Él, para diferenciar lo que viene de parte del Señor. De manera que por su espíritu es que nosotros podemos experimentar la vida de Dios dentro de nosotros, la vida de Dios dentro de nuestros corazones. 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 9. Versículo número 9. 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 9. Y mira lo hermoso, porque yo creo que de estos versículos a veces nosotros muchas veces perdemos cosas muy hermosas de la palabra, porque a veces tomamos versículos aislados. Y dice acá el verso número 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí o no? Entonces, hay un mundo extraordinario que Dios ha dispuesto, ¿cierto? Que no se puede ver con el ojo natural, que no se puede oír con el oído natural y que no se puede discernir con el corazón natural, donde necesitamos la vida de Dios. Y dice el verso número 10: eso que Dios preparó a los que le aman, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Dice el verso 10 que Dios no lo dejó escondido, que Dios lo quiere dar ¿a qué? A conocer, que Dios lo quiere manifestar. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y dice el verso 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que nosotros no fuimos rescatados por Dios y fuimos dejados a tientas como para no saber hacia dónde hacia dónde dirigirnos, para no saber cómo ser guiados, dice ahí. Y nosotros no hemos, verso 12, recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué hemos recibido el espíritu que proviene de Dios? Ahí lo explica la palabra: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cierto? Mire lo hermoso. Nosotros necesitamos que Dios nos revele lo que Él nos ha concedido, porque hay una cantidad de cosas que son las que nosotros hemos anhelado, y aún hay anhelos en nuestro corazón que son cosas que Dios no nos ha concedido. Y necesitamos, por luz de Dios, conocer y entender de una manera especial. Dice el verso número 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, si tu vida es una vida que ahora es espiritual, porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. De manera que si ahora tu vida es una vida en el Espíritu, esa vida en el Espíritu se tiene que acomodar a lo espiritual que Dios ¿a qué? A lo espiritual que Dios ha provisto, ¿sí? Tito, en el capítulo número 2, versículo número 11, ¿cierto? Esta mañana vamos a estar estudiando estamos a puertas de la venida del Señor, ¿cierto? Cercana está su venida.
Gocémonos y alegrémonos, veíamos la semana pasada, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Veíamos la semana pasada. Se ha preparado, ¿cierto? Y cómo esa novia está esperando al novio. Porque tenemos que entender algo, mis amados, y por eso necesitamos ir al corazón de Dios. La forma de la novia en el mundo es muy diferente a la forma de la novia en el Señor. Porque en una boda del mundo, ¿quién se ha convertido el centro? La novia. Todo gira en torno ¿a quién? Todo gira en torno a la novia. Pero en el modelo de Dios no gira en torno a la novia, gira en torno al novio, ¿cierto? Todo lo que se hace en una boda, ¿sí o no?, es para dejar ver cómo está la novia, para que la novia entre muy ¿qué? Muy adornada, ¿cierto? Y muchas veces, fíjese que la novia va pensando no en el novio, sino en que todos los espectadores la vean bien. De manera que cuando la pintan y no se ve, ¿sí o no?, entonces ya no está pensando si en cómo me maquillaron le va a gustar a él, sino que será que le va a gustar a la gente, ¿cierto? Ese es el modelo del mundo. Pero la novia del Señor no está pensando en cómo la va a ver la gente. La novia del Señor está pensando cómo la va a ver el novio, ¿sí o no? Porque la única manera de que la novia de Jesucristo pueda ser del agrado de Él es que esté vestida de Él. No hay otra forma, ¿sí o no? De manera que esa novia está completamente vestida del gusto de Él, ¿sí o no? La novia natural se viste del gusto de ella, ¿cierto? Porque no dejan que el novio vea a la novia, ¿cierto? Entonces dicen en el mundo que es de mala suerte si el novio vea antes de ir al altar a la novia vestida, ¿sí o no? Porque detrás de eso hay algo, ¿sí o no? Porque es que se trata de que la novia sorprenda al novio cuando la vea, ¿sí o no? Pero esa no es la iglesia del Señor. Porque no hay un vestido que nosotros nos podamos poner que sorprenda a quién. Recuerda que por ahí hay una parábola donde habla de que se hizo una fiesta de bodas y el Señor, mirando a todos los invitados, halló a uno que no estaba vestido. ¿Para quién? Para la ocasión. ¿Y qué hizo con ese? Lo hizo sacar fuera, ¿sí o no? Porque para esas bodas, aún el vestido de los invitados tenía que ser provisto por el dueño de la boda, ¿cierto? Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado, y somos nosotros. Dice Tito capítulo número 2 verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Qué regalo! Enseñándonos, y mire lo que la gracia de Dios obra en nuestro corazón, mi amado. El mal entendimiento de la gracia es el que hace pensar al ser humano que Dios lo ama para que el ser humano viva como se le dé la gana. Eso significa que el ser humano ahí no ha entendido nada de la gracia de ¿quién? De la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado sobre nosotros para que ahora caminemos en nueva vida. Y esa nueva vida es la vida de Dios ¿en quién? En nosotros. ¿Qué nos ha enseñado la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos ¿qué? ¿Cierto? Entonces fíjese que el que ha nacido de nuevo, porque la gracia de Dios se ha manifestado sobre su corazón, los deseos de su corazón están cambiando todos los días. Cada día está siendo despojado de los viejos deseos y cada día Dios está afirmando el nuevo anhelo del ¿qué? El nuevo anhelo dentro de su corazón. Y dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que, no olvidemos que dice la Escritura, que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Por eso dice la palabra de Dios: glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y mire lo hermoso: para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿sí o no? O sea, un pueblo en el que empezó a arder en su corazón lo que Dios desea para ese pueblo, lo que Dios desea para esa persona, lo que Dios desea para esa vida y lo que Dios desea para ese corazón. Veíamos la semana anterior que a esa novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿cierto? Y que ese lino representaba las vestiduras del sacerdote, con el que el sacerdote cumplía dos funciones: la de ingresar y poder contemplar ¿a quién? Al Señor. No sin antes presentar un ¿qué? Un sacrificio. Pero entraba y se presentaba delante de Dios y podía disfrutar de la presencia de ¿quién? De Dios. Pero ese que disfrutaba de la presencia de Dios, cuando salía de ahí, salía con un mensaje de reconciliación, ¿cierto? Por eso hemos hablado de que Dios nos está llamando en este tiempo no a enclaustrarnos, sino a vivir una vida íntima con el Señor y a ser portadores de un mensaje de reconciliación de parte de Dios. Porque Dios está preparando, como dijo en su palabra: levantemos la mirada a los campos, ¿sí o no? Porque la mies ya está lista para la siega. Hay mucha ¿qué? Hay mucha mies, pero el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque los obreros son ¿qué? Son pocos, dice la palabra del Señor. Porque necesitamos entender ese llamado de pasar tiempo con Dios y conocerlo, y de ser hombres y mujeres con un mensaje de reconciliación de parte de ¿quién? De parte de Dios. Un pueblo reconciliado con Dios que está anunciando esa reconciliación de parte de ¿quién? De parte de el Señor. Pero en todo esto, nosotros vayamos otra vez allí a Apocalipsis capítulo número 3 y vamos a ahondar un poco más sobre lo que acontece en nuestros corazones. Capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. ¿Dónde se consiguen las vestiduras de lino fino y resplandeciente? Solo en su presencia, ¿cierto? ¿Dónde lavaron las ropas para que fueran emblanquecidas? Veíamos la semana anterior, en la sangre del Cordero, ¿cierto? Y dice el 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿cierto? Y no es que nos hayamos ensañado con la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Particularmente es en la que Dios nos ha llevado a meditar estos dos últimos domingos, ¿cierto? Y muy importante respecto al vestido de la novia, ¿cierto? Porque particularmente la palabra Laodicea, ¿cierto? Que ahí en la Biblia aparece como una sola palabra, pero se compone de dos raíces. La palabra Laos en griego, ¿sí? Que significa pueblo, y la palabra dike, que significa gobierno. De manera que Laodicea, ¿sí? Es la iglesia donde el que gobierna es el pueblo, no Dios. Donde el que gobierna son los deseos del corazón ¿de quién? Del ser humano. Es lo que el hombre quiere, ¿cierto? Y no podemos perder de vista que la iglesia no es una democracia. La iglesia no olvidemos que cada vez que el pueblo de Dios quiso tener democracia, quería nombrar líderes sobre ellos para devolverse a Egipto. Cuando vinieron los 2 espías, ¿qué dijeron ellos? Nombrémonos líderes. Cuando la iglesia se llenó de democracia, se quería nombrar sus propios líderes para volverse ¿dónde? A Egipto. La iglesia tiene una teocracia, ¿cierto? Y cuando hablamos de teocracia, significa que el que gobierna sobre la iglesia es Dios, ¿cierto? Escuche,
Dios, no los pastores. Los pastores o los servidores simplemente somos instrumentos de Dios, ¿cierto? Que recibimos de parte de Dios para poder dar instrucción a la iglesia, no para tener dominio sobre la iglesia. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a los discípulos? Que la gente del mundo que gobierna se enseñorea de los pueblos, se vuelve señor de aquellos sobre los que gobierna. Pero ¿qué le dijo a los discípulos? Mas entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor de ustedes será como el que sirve. Es un aspecto muy diferente para el corazón. Pero ¿qué identificaba esta iglesia de la Odisea de una manera muy especial? ¿Sí? El gobierno del ser humano. La iglesia donde se quiere lo que el corazón quiere. ¿Y cuánto vemos esto hoy dentro de la gente, cierto? ¿Qué le ofrecemos a la gente para que la gente no se vaya? ¿Qué le damos a la gente para que la gente no se vaya? ¿Con qué la podemos entretener? ¿Con qué la podemos ocupar, cierto? El asunto del entretenimiento es que es por un poco tiempo, ¿cierto? Porque lo que a usted lo entretiene ahora, en unos meses perdió la gracia, ¿cierto? Pero la iglesia del Señor no fuimos llamados para ningún tipo de entretenimiento. La iglesia del Señor fuimos llamados a tener ¿qué? Comunión, ¿cierto? Y cuando estamos teniendo comunión con Dios, yo le he puesto ejemplos que nos ha pasado, ¿cierto? Que alguna vez anunciamos una salida y alguno de los hermanos vino y me dijo, bueno pastor, ¿y con qué nos va a entretener todo el día? Y yo, ¿con qué les voy a entretener? No, esto no se trata de entretenimiento, esto se trata de espacios que nos da Dios para que de manera congregacional, ¿sí?, nos podamos reunir, pero en pos de tener comunión con ¿quién? Y al tener comunión con Dios podamos tener comunión los unos con los otros y podamos cumplir así la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ¿cómo se cumple la ley? Amando a Dios y amando a ¿quién? Y amando al prójimo, ¿cierto? Y en medio de todo eso Dios nos va edificando y nos va fortaleciendo, ¿cierto? De manera que cuando hay actividades el culto está bueno, pero cuando no hay actividades, juegos o entretenciones, no le encontré gracia, no. Habrá momentos donde Dios permita que se hagan cosas lúdicas y a través de esas cosas lúdicas puede enseñarnos. Pero habrá momentos donde Dios simplemente quiera traer su palabra y su palabra y su palabra y su palabra, y si es un momento de Dios, su palabra es suficiente. Porque el poder no está en las cosas, el poder está en su palabra. En su palabra viva y eficaz. En su palabra maravillosa cuando llega ¿a qué? Cuando llega al corazón y lo traspasa. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué caracteriza entonces a esa iglesia de la Odisea de manera particular? ¿Sí? Que es donde gobierna el hombre. Y no solamente donde gobierna el hombre, porque alguien esté dirigiendo y tenga el control sobre el resto. También representa la iglesia, donde yo muchas veces puedo ser alguien que está allá sentadito, pero no le he permitido a Dios el gobierno sobre mi vida. Y yo soy el que gobierno. Yo soy el que decido. Yo soy el que, ¿cierto? Hoy en día hay un pueblo que decide qué toma y qué no toma de la palabra, ¿cierto? Y cuando decidimos eso hemos entrado, después de la pandemia se volvió una palabra muy habitual. Y es que recién pasó la pandemia, se hablaba siempre de la nueva normalidad. Y la nueva normalidad. ¿Sí le escucharon mucho esa palabra? La nueva normalidad. Y la nueva normalidad era cuando había que salir y ya había que, dejaban al principio solamente entrar a uno al supermercado, después cuando a todos los lugares se iba con tapabocas, ¿cierto? Y a todo eso llamábamos la nueva ¿qué? La nueva normalidad, ¿cierto? El asunto es cuando el pueblo de Dios está entrando a una normalidad que no es la de Dios. Y está entrando a una nueva normalidad, ¿sí? Porque se está acostumbrando a muchas cosas, pero no se está acomodando ¿a quién? No se está acomodando
a Dios, ¿cierto? Estamos buscando cosas del gusto nuestro y no del gusto de quién, ¿sí o no? Yo siempre le digo a un hermano, muchas veces atendemos gente de otros lugares. Y cualquiera de los que está acá puede dar testimonio de que jamás se le dice a nadie, véngase para la iglesia. No, a nadie. Se atiende a todo el mundo y es pregúntele al Señor. Porque es que ese es el principio. El principio es pregúntele al Señor. Porque como dijo alguien, si Dios me puso aquí, de aquí no me mueve sino. ¿Sí o no? Pero cuando me mueve es el gusto, ¿cierto? Entonces a mí me gusta esa allá porque pues predican media hora, porque cantan así, porque es así o así. Entonces usted se mueve por su gusto. Cuando ya eso no le guste, entonces está buscando qué nueva cosa le gusta dentro de quién. Pero es que eso se ha vuelto la nueva normalidad de la iglesia, donde ya no hay un pueblo, ¿cierto? Que un pueblo que quiere escapar de acá, quiere escapar porque de esta congregación no le gustan muchas cosas. Alguien decía que hay gente que anda huyendo. Recuerdo que cuando era niño pasó lo siguiente. Llegó la tarde, creo que fue del 13 de noviembre, cuando se dio el día de la desaparición de Armero. Eso fue el 13 de noviembre en la noche. Pero siendo niño, viviendo ahí en el Líbano en la tarde, ¿sí? En la tarde allá empezó a llover arena y pusieron a todo el mundo a recoger en las calles y gente barriendo los techos para que no se desfondaran, ¿sí? Pero mucha gente empezó a alistar la maleta y empacó trasteos y se fue. Hay una particularidad, para salir del Líbano hay que pasar por Armero. O sea, del Líbano, el Líbano queda en la montaña, y para usted salir hacia Bogotá, hacia Ibagué, tiene que ir hasta Armero. En Armero está el cruce. Y entonces la gente montó su trasteo, huyendo de lo que estaba pasando en el Líbano, ¿sí o no? Y muchos llegaron a tomar café en Armero, y en Armero quedaron con su trasteo. Se fueron huyendo de un lugar para evitar algo que se iban a encontrar en otro lugar. ¿Y cuántas cosas nos vamos evitando de una congregación para llegar a otra y después tenerlas que enfrentar? Porque muchas veces el asunto no es de la congregación, el asunto es de la inmadurez que hay en el corazón. Y la inmadurez en el corazón de la iglesia se ha vuelto la nueva normalidad de la iglesia, ¿cierto? Porque hoy en día ya no estamos, como dice la palabra, dispuestos a sufrir la sana ¿qué? Doctrina, la sana enseñanza. No lo que me imponga el hombre. Lo que pasa es que muchas veces no estoy dispuesto a sujetarme a lo que Dios quiere obrar dentro de ¿quién? Dentro de mi corazón. ¿Qué se le dijo a esta iglesia de la Odisea? ¿Cierto? Hay algo que me sorprende acá, y antes de continuar, que el Señor siempre, antes de cualquier reprensión que va a hacer en la Biblia, nos deja primero ver quién es Él. Porque cada uno de los llamados a las iglesias, el llamado empieza es con una revelación de quién es Jesucristo. Si usted se vuelve un poquito, coja su Biblia y ubíquese en el capítulo número 2. Hacemos un recorrido rápidamente. Antes del Señor hablarle a la iglesia, a cada iglesia, fíjese que el Señor empezó a dejar ver quién era Él. En el 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y mire lo hermoso. ¿Quién es el que está recibiendo la revelación de Apocalipsis? ¿Qué persona? Juan el apóstol. ¿Qué se decía de Juan el apóstol en los evangelios? Que era el que recostaba su cabeza al pecho de Jesús y era identificado como el discípulo que... O sea que el apóstol Juan en lo natural fue muy cercano a ¿quién? Pero mire que ahora en el mundo de la revelación, Juan está conociendo cosas de Jesús que no había visto cuando estuvo con Jesús. Vino un mundo extraordinario de luz y de revelación. Solo en el capítulo 1 puede hacer el ejercicio en casa. Hay más de 15 atributos o virtudes de Jesucristo. La mayor parte de la gente no mira el libro de Apocalipsis porque alguien me decía, no, eso es un libro de catástrofes. No, mis amados, Apocalipsis es más que un libro de catástrofes. Apocalipsis nos muestra el señorío de Cristo, nos muestra a Dios en control de todas las cosas todo el tiempo, siendo el Señor
de toda la creación, siendo el que tiene el gobierno absoluto de todas las cosas. Y mire lo que dice en el 1 de capítulo 2: el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros, ¿de qué? De oro. Pase al verso 8. Escribe a la iglesia de Esmirna. Y mire cómo empieza a revelarse el Señor: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. ¿Cómo empieza a revelarse? Pase ahí adelantico al verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Y cuál es la espada aguda de 2 filos? El que tiene la palabra, Él. Verso 18, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Pase ahí al capítulo número 3, verso número 1. Escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Verso 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice él: santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. En pocas palabras, esto dice el que tiene la última palabra. Esto dice. ¿Se da cuenta que cada inicio de revelación, aun cuando el Señor iba a poner una reprensión sobre su iglesia, empezaba sobre una manifestación de quién es Él? ¿De quién es Él? Vuelva al verso 14. La iglesia de la Odisea. He aquí Él, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Y ahí es donde nuevamente en el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o qué, ojalá fueses frío o caliente. Y el Señor aborda en esta iglesia de la Odisea, donde está el gobierno ¿qué? Humano, un asunto bien tremendo: la tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Y abunda este asunto. ¿Porque hay tanta tibieza espiritual? Porque queremos ser nosotros los que queremos tener el control de ¿quién? El control de todas las cosas. No nos gusta que se nos salgan las cosas de ¿qué? De control. No nos gusta, ¿cierto? Como tener que esperar y descansar ¿en quién? En el Señor. Y pasan muchas cosas en nuestro corazón a causa de ¿qué? A causa de estas situaciones que muchas veces no queremos aceptar dentro de nuestras vidas. Porque la tibieza es que ni está encendido, pero tampoco está frío. No está encendido, no está ahí apasionado, pero tampoco está ¿qué? Y el problema es que eso genera una terrible mezcla espiritual. Una terrible mezcla espiritual. Porque el tibio tiene una particularidad. Mire, el que está frío dice: yo estoy mal. Y el que está encendido dice: yo estoy enamorado del Señor. Pero el que está tibio cree que está bien estando mal. Ese es el problema. Que está convencido de que como está bien, cuando el Señor le dice: no estás bien. Porque finalmente hay más oportunidad para el frío o para el caliente que para el tibio. Porque ¿sabe qué hace el Señor? Ahí hay una expresión muy fuerte que dice: a los tibios los vomitaré ¿de quién? De mi boca. Y si nosotros vamos más profundo en esta expresión, nos vamos a dar cuenta que en pocas palabras lo que el Señor va a hacer es que al tibio Dios le va a dejar de hablar. ¿Y qué pasa si Dios nos deja de hablar? Ahí sí que nos acomodamos a una nueva normalidad en nuestras vidas. Porque bendita la palabra de Dios que no nos deja acomodar,
que cada semana nos confronta, que cada semana toca nuestro corazón y nuevamente nos lleva siempre a estar a los pies del Señor, completamente necesitados de ¿quién? Completamente necesitados de Él, necesitados de su gracia, necesitados de su misericordia, ¿cierto? Pero el tibio, al frío el Señor le puede hablar y sacarlo de su frialdad, porque en determinado momento confronta el Señor la realidad de su corazón y va a caer a los pies como aquellos leprosos que de lejos le decían: Jesús, ten misericordia de nosotros. Como aquel ciego Bartimeo que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Al que está encendido, Dios le puede hablar de manera más profunda para que haya más fuego en su corazón. Pero al que está tibio, Dios deja de hablarle. Porque esa persona en su condición, ¿cómo se considera? Estoy haciendo las cosas mal, pero yo me siento ¿qué? Me siento bien. Nos acomodamos a una nueva ¿qué? A una nueva normalidad. Y como eso es tan sutil en muchas de las cosas, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas que no hemos querido corregir en nuestras vidas? Y nos acostumbramos y la excusa nuestra es: soy débil. Sí, somos débiles. Pero mis amados, la normalidad de esa debilidad no es falta de arrepentimiento. Porque en esa fragilidad, ¿dónde necesito yo caer postrado? A los pies del Señor. Porque ¿dónde puede ser cambiada la realidad que hay dentro de mi corazón? ¿Cierto? Hay una nueva realidad en la iglesia. Vivamos de apariencia. Aparentemos estar bien ¿con quién? Aparentemos estar bien con Dios. No hace mucho hablaba con una persona, ¿cierto? Que me decía: yo ahora soy de los que entiende que no hay que congregarse porque mi vida depende de Dios. Yo, bueno, está bien. Si entendió eso, me parece perfecto. Y seguimos hablando. Después de unos media hora de estar hablando con esa persona, empezó a mostrar toda la amargura que tenía en su corazón. Y toda la amargura que tenía en su corazón porque hablaba de cómo estaba a punto de renunciar a su empresa porque ni se soporta a sus compañeros, ni sus compañeros se lo soportan a él. ¿Cierto? Entonces ya vamos entendiendo que él entró a un aspecto donde dice: no necesito congregarme, estoy bien. Pero todo lo que está pasando en su vida evidencia que no lo está. ¿Cierto? Que no lo está. ¿Cierto? Pero nos vamos acostumbrando a esa realidad. Porque miren, mis amados, la iglesia no da vida, no es la congregación. La congregación no le da vida a nadie. La vida solo la da Cristo. Solo Cristo. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que a Dios le ha placido que nos reunamos, ¿sí o no? Y como dice allá uno de los salmos, ¿sí o no? Cuán hermoso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y dice, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Después desciende sobre la barba, que era el sacerdocio, y después dice que riega todas las vestiduras. O sea, hay cosas que Dios le place reunir a su pueblo y derramar cuando reúne a su pueblo. A él le plació ¿qué? Así. Porque lo más hermoso de la palabra de Dios es que no está limitada. Si aquí estamos hoy 50 personas, esta predicación son 50 predicaciones diferentes, porque Dios a cada uno le está dando conforme Él quiere manifestarse, revelarse, llegar a su corazón, ¿cierto? Porque Dios no tiene ¿qué? Limitaciones, pero hay cosas que se han vuelto nuestra nueva ¿qué? Normalidad. Pero ¿de dónde las hemos tomado? ¿Sí o no? ¿Qué se le dijo a Adán cuando se escondió? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y la pregunta es del Señor fue: ¿quién te enseñó que estabas qué? ¿Quién te enseñó que estabas?
que estabas desnudo, ¿cierto? De manera que el Señor no había sido la fuente de eso. No eres ni frío ni caliente, ¿cierto? El frío tiene más posibilidad y el que está encendido más posibilidad de escuchar al Señor de que el que se acomoda a una vida de quién, a una vida de tibieza, porque nuestros corazones aún se pueden estar endureciendo escuchando una y otra vez la palabra. No olvide que la palabra siempre va a definir los corazones. O la palabra te quebranta o la palabra te endurece. En una de las dos direcciones, ¿cierto? En una de las dos direcciones la palabra puede llevar a nuestro corazón. Y dice acá en el verso 17, del 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí o no? Entonces fíjese, ¿cómo se ve esa persona tibia? Bien. Y el Señor le dice, pero no sabes cómo realmente está tu corazón. Y el Señor nos habla de una riqueza que es verdadera para el corazón humano y de una riqueza que es verdadera para el ser humano. Y esa riqueza verdadera de parte de Dios, ¿sí? Aún tenemos que entenderla aún en el servicio a Dios. Porque muchas veces a una de las iglesias, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, se habla de que esa iglesia llegó a tener tanto amor por el servicio que hizo a un lado a Dios, por el servicio a Dios. Y pareciera tremendo que yo ame más servir que amar a Dios, porque a esa iglesia que le dijo trabajas arduamente, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y a esa iglesia que sirve arduamente le dice, pero has caído de un lugar. Has dejado tu primer amor, ¿sí o no? Entonces fíjese, lo tremendo es cómo nosotros podemos llegar a ver la riqueza de algo y se nos convierte eso la riqueza y no Dios. No estamos diciendo que no debamos servir, pero el servir tiene un orden. La prioridad es ¿quién? ¿Recuerdan que por allá hay una parábola que parece ofensiva en la palabra de Dios? Algunas veces la hemos compartido, donde dice que había un hombre que tenía una hacienda y tuvo uno de sus criados todo el día por allá cuidando sus ganados y sus terrenos. Y acabado el día llegó el criado, saludó al amo. ¿De dónde viene el criado? ¿De trabajar para quién? Para su amo. En la tierra y en los animales, ¿de quién estaba trabajando? De su amo. Pero cuando su amo lo ve, le dice, muy bueno que atendió mis propiedades. ¿Cómo le fue? Cansado de todo lo que hice. Le dice, bueno, pero ahora me atiendes a mí. Entra, prepara la comida, me sirves a mí y después comes tú. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la actitud nuestra? O sea, si ya atendí su finca, ¿cómo quiere que ahora lo atienda a usted? Y el Señor le va a decir, no tiene ningún sentido de que atiendas mis bienes y no me atiendes a mí. La prioridad soy yo. Entonces, ¿sabe qué le había llegado ese día a ese obrero? La mejor parte del día. La mejor parte del día no es cuando atiendes consejerías, la mejor parte del día no es cuando enseñas a otros, la mejor parte del día no es cuando haces aseo en la iglesia, la mejor parte del día es cuando estás a solas con Él. Esa es la mejor parte del día, para que después predicar tenga sentido, para que después arreglar la iglesia tenga sentido. Un orden en las prioridades, pero esta iglesia se sentía satisfecha en cierta manera. Se sentía satisfecha dentro de su corazón y se sentía satisfecha dentro de su vida. Y eso es un problema que nosotros necesitamos ser tocados en nuestro corazón. Porque nosotros somos muy incitados a buscar a Dios por motivos extraños. Cuando uno da consejerías, muchas veces a las personas que se quieren casar,
¿cierto? Muchas veces se trata de poder mostrarles cuál es la razón por la que se quieren casar, porque hay muchas personas que establecen matrimonios por razones equivocadas, ¿cierto? Una damita estaba tan harta de su casa que se quería casar era para escapar de lo que tenía. Otra damita tenía tantas necesidades en su casa que se quería casar era para no tener tantas necesidades, ¿cierto? Entonces se estaba casando, pero por motivos ¿qué? Equivocados. No quiere decir que en el matrimonio no haya provisión, pero esa no era la razón. No era la razón ¿qué? Central, prioritaria que había de ¿qué? Que había de sostener. Pero muchas veces nosotros también en relación con Dios funcionamos de esa misma manera. Muchas veces nuestra relación con Dios funciona sobre prioridades equivocadas. Y como funciona sobre prioridades equivocadas, entonces muchas veces estamos entrando en crisis de fe. Y en crisis de fe, no por Dios, en crisis de fe por la falta de conocer a Dios en nuestro corazón. Por la falta de conocer a Dios en nuestro corazón. Ayer que nos compartía la palabra Peter por la tarde, un salmo que habla de esos momentos donde nosotros nos encontramos ahogados, sin salida. Esos momentos donde uno le puede decir, Señor, hasta aquí llegué, no puedo más. Y entonces el Señor me permitió recordar una historia, ¿sí? De algo que le pasó a unos jóvenes, un grupo de varios jóvenes. El Señor les habló de que se apartaran y tuvieran un tiempo en lo íntimo con Dios. Eran varios jóvenes. Y llevaban ya espacio de una semana buscando al Señor. Después de una semana estar ahí atendiendo al Señor, buscando al Señor, entregado al Señor, ¿cuál es el pensamiento que el ser humano tiene después de estar buscando a Dios? Si yo estoy buscando a Dios, todo me debe de salir bien, ¿sí o no? De paso le cuento que eso no está en la Biblia. En la Biblia no hay ninguna promesa donde diga que por buscar a Dios se te garantiza la provisión, que por buscar a Dios se te garantiza el trabajo. No hay ninguna promesa de esas. Hay una promesa donde dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero ahí no termina el versículo, ¿sí o no? Pero nosotros miramos ese versículo con otra idea. No lo leemos como que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, sino que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Con ese concepto es que lo miramos. Y como lo miramos con ese concepto, apenas no nos sale bien nada buscando a Dios, tenemos un serio choque con Dios en nuestro corazón. Un serio choque con el Señor. Porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme al propósito que Él tiene de formar a Jesucristo, su imagen dentro de nuestro corazón. Y estos 7 jóvenes están orando, llevan una semana orando. No recuerdo el número de jóvenes, lo que llevaban era 7 días orando. Después de 7 días de estar allá en lo íntimo con el Señor, como tipo 10 de la noche, mandaron llamar a uno de los jóvenes para decirle que su mamá había muerto. Su mamá falleció. Y cuando él recibe esta noticia, ¿cierto? El primer choque de nuestra fe es: ¿y si yo estaba buscando a Dios? ¿Qué pasó allá? Pero en ese momento donde él recibe la noticia, Dios vuelve y le habla al grupo de jóvenes y les dice: intensifiquen la oración. No te vayas, quédate e intensifiquen la oración. Y ellos se quedaron ahí orando. Como tipo 4 de la mañana llamaron a otro de los jóvenes del grupo para informarle que su mamá acababa de ser llevada al hospital porque se había infartado. Otro de los que estaba ahí orando.
Cuando recibe esa noticia, ¿cierto? Son noticias que golpean el corazón. No estamos hablando de que no nos afecten. No somos superhombres. Afectan. Pero el Señor le dijo: no te vayas, intensifiquen la oración. ¿Cuál es la idea de que nosotros intensifiquemos la oración? Según nuestro concepto. Cuando tenemos problemas, ¿para qué queremos intensificar la oración? Entonces tal vez ellos allá, si a uno se le murió la mamá y la mamá del otro joven está infartada, si Dios está diciendo que intensifiquemos la oración, eso debe ser que el plan de Dios es resucitar a la que se murió y sanar a la que enfermó. Ese es el plan nuestro. Con ese objetivo seguimos orando. O sea, le vamos a meter la ficha a la oración, porque estamos pensando es en eso, en que Dios haga lo que yo quiero, ¿cierto? Como a las 9 de la mañana del día siguiente llegó la noticia al grupo que seguía orando de que la señora que se había infartado murió. Y ahí entramos en crisis de fe. Y en crisis de fe porque si el Señor me puso a intensificar la oración, entonces nos empezamos a sentir defraudados por Dios. Empezamos a sentir que Dios nos falló, que Dios nos faltó, que Dios no cumplió. Pero es que somos nosotros los que nos hicimos una idea de la oración, y somos nosotros los que nos hicimos una idea de por qué en momentos de crisis Dios nos pone a intensificar en la búsqueda de Él. Esto golpeó muy fuerte el corazón de todo el grupo, ¿sí? Pero cuando llegó esa segunda noticia, el Señor les dijo: quiero que sigan orando. Pasaron unas 2 horas más y hubo una inundación de una paz sobrenatural sobre ese grupo de jóvenes. Y cuando ya la paz de Dios les inundó el corazón en medio del dolor y de la tristeza y de lo que estaba diciendo, el Señor les habló y les dijo: les anticipé que oraran toda esta semana. Y cuando llegaron las noticias les indiqué que intensificaran la oración, y que la intensificaran no para que recibieran respuesta en lo que ustedes querían, sino para que la intensificaran y en esa intensidad de buscarme entendieran cuál era mi voluntad. ¿Cuándo vino la paz de Dios a sus corazones? Cuando entendieron que la voluntad de Dios era que esas 2 mamitas fueran a la presencia de ¿quién? No quitó eso las lágrimas, no quitó el vacío, no quitó la tristeza que podemos sentir por un ser humano. Pero aquellos hombres entendieron ese día de una manera especial que la fe entra en crisis porque nosotros entramos a buscar lo que nosotros queremos, no la voluntad de Dios. Recuerdo, hace muchos años aprendí sobre esto de un hombre llamado David Wilkerson, que ya falleció. Y ese hombre narró en una ocasión que él está afuera de urgencias. Su esposa le había dado cáncer, a la hija de él le dio cáncer, pero ahora la nieta empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Y ellos habían traído a urgencias a la nieta, y mientras está allá revisándola a los médicos, él está afuera y convoca a su familia a orar. La oración nuestra sería: reprendemos la muerte, reprendemos la enfermedad, rompemos con maldiciones generacionales. Bueno, hacemos un poco de cosas de ese estilo, ¿cierto? Pero este hombre tomó a su familia y oró con ellos, y su oración fue la siguiente: Señor, aquí estamos, en un lugar donde no nos gustaría estar, en una situación en la que no nos gusta estar, en una situación muy difícil para nosotros, Señor. Pero lo único que te queremos pedir es, Señor, tú que tienes el control de todas las cosas, que por favor prepares
prepare nuestro corazón para cualquiera sea o el diagnóstico que nos den los médicos cuando salgan de allá. Se fíjese que Él no se paró a reclamar sanidad. Él quería estar alineado con cuál era la voluntad de quién. Cuando salió el médico de allá, como 3 horas después, les anunció que la niña tenía un cáncer sumamente gravísimo en su cabeza, irrecuperable, estaba sumamente avanzado, y después de esa noticia, a los 8 días su nieta murió. Pero miren lo hermoso que aprendemos, porque es que una iglesia vestida del Señor es una iglesia que está buscando cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor a aquellos jóvenes cuando les trajo paz a su corazón? Les dijo: yo he sanado a sus mamitas. Yo he sanado a sus mamitas. ¿Y qué pensaron ellos? Si la sanaron, ¿por qué no están aquí? Y el Señor dijo: yo las he sanado para siempre. Cerraron los ojos allá, pero ya los abrieron acá. Y en medio de la tristeza, el gozo de saber que era el plan perfecto de Dios trajo una paz sobrenatural al corazón y a la vida. Porque el tibio no quiere reconocer que necesita de Dios. Está cómodo. Se acomoda a una vida de mentiras, se acomoda a una vida de pecado, está excusado en muchas cosas, se siente cómodo con muchas cosas. Pero ¿sabes? Si Dios todavía nos está hablando, es porque no nos quiere dejar en tibieza. Dios no nos quiere dejar en un lugar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor finalizando allá a la iglesia? Le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Piensa en esto. ¿Qué quiere Dios cuando me invita a cenar? ¿Qué quiere? ¿Sentarse a charlar conmigo? Y si nos devolvemos de ese escenario a ese lugar donde Jesús se sentó con sus discípulos a la mesa para cenar con ellos, cuando Jesús se sienta a la mesa para cenar con nosotros, dice: comed de mi cuerpo y bebed de mi sangre. O sea, sentarse a la mesa no es simplemente sentarse a compartir. Sentarse a la mesa con Jesús es sentarse a ser lleno de Él, lleno de todo lo que Él es, lleno de todo lo que es su presencia, su corazón. Porque el gobierno de Dios solo aparece donde desaparece el gobierno humano. Y para que aparezca el gobierno de Dios, Dios tiene que dejarnos muchas veces sin el control de las cosas. Ayer, al iniciar la reunión, cuando estábamos hablando, porque Peter, Dios le regaló una palabra muy bonita y la compartió y dijo: ese salmo parece que lo hubiera escrito yo, ¿cierto? Y le dije: más que lo hubiera escrito usted, ese salmo Dios se lo dio para que lo compartiera hoy. ¿Por qué razón? Porque él le decía: mira, eso que dice en todo ese salmo que está hablando de cómo en determinado momento David se sintió en una profunda angustia y desesperación, eso que David experimentó ahí dentro de su corazón, muchas veces Dios nos lleva a experimentarlo para que veamos su gloria de una manera sobrenatural. Le decía hace unos momentos en casa, ayer en el almuerzo, le había dicho a mi esposa y a mis 2 hijos: vengan, antes de irnos para la iglesia necesito pedirles perdón. Y perdón porque en toda la semana había estado muy irritable en mi carácter. Las respuestas no eran las adecuadas, ¿cierto? Pero es que a veces Dios, para
para llevarnos a experimentarlo a Él. Nos pasa por lugares que no nos gusta, pero son gloriosos. Y toda la semana el Señor me llevó a experimentar que todo se me había salido de las manos. Pero bendita su misericordia. Que todo está en las manos de Él. Porque ¿sabe dónde funciona mejor el poder de Dios? Cuando yo soy débil, cuando yo soy frágil. No me gusta sentirme así, pero es mi mejor condición para Dios. Se me salió todo de las manos, pero cuando todo se me salió de las manos, entonces vino el refrigerio de Dios. Ni siquiera Peter sabía, y ayer hablábamos de algo tan hermoso. Para los que no saben, vamos a terminar por hoy. Gracias, Teodita. Ahora 8 días él iba a compartir la palabra, y otro de los muchachos de la alabanza dijo: no, yo ya hablé con el pastor y la iba a compartir hoy. Entonces Peter se dio su lugar, y ya en el transcurso de la semana Dios le dio una palabra para ayer. Y qué hermoso, porque somos un cuerpo que nos necesitamos unos a los otros. Lo que Dios le dio a Peter ayer fue un gran bálsamo para el corazón. Fue un gran bálsamo para el corazón. Porque veíamos que, o vemos, terminemos un momentico con el Salmo 23 por hoy ya. Terminamos por hoy. Salmo 23. Salmo capítulo número 23, verso número 4. Versículo número 4. Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Dios le dio la gracia al salmista de experimentar que en el valle más triste de su caminar, Dios estaba con él, sosteniéndolo. Cada detalle, toda esta semana, y apenas los veía esta mañana. Alguien me envió esta semana un mensajito que decía, después lo compartí con todos los hermanos, que decía: lo que nos despierta cada mañana no es el reloj, es la misericordia de Dios. Cada detalle en toda la semana. Y a veces decirle: Señor, cómo uno deja como de verte, cómo deja como de percibirte, cómo me pueden absorber los afanes, la ansiedad, la preocupación. Pero el Señor nos recuerda: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no estamos solos, Él está con nosotros. Dice el verso número 5, y esto es más hermoso, porque dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí están todas las circunstancias, pero Dios me sirve un banquete. ¿Y cuál es el banquete que Dios me sirve? Él. Ahí hay cosas que no van a cambiar, no van a dejar. Pero cuando Él es el banquete, y mire lo hermoso, David experimentaba la particularidad de que un versículo a otro cambiaba su condición.
Pasó de sentirse en el valle de la muerte para en el siguiente versículo poder decir: unges mi cabeza con aceite, y experimentar: mi copa está rebosando. Una novia vestida de él. La nueva normalidad no es frialdad, no es tibieza. Esa es la normalidad del mundo. Lo normal en el reino de Dios es fuego, es pasión, es enamoramiento, mis amados. Es vivir una relación con intensidad. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos lleva al desierto para decir: aquí vamos a vivir esta relación con intensidad. Aquí donde sientes que no tienes el control y me entregas el control absoluto